Maravilloso es el que vive por los siglos de los siglos. Él viene y viene ya. Permita el Señor que estemos como dice la Escritura. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor lo encuentre haciendo así. No lo que le dé la gana al siervo, sino lo que dice el Señor del reino, repartiendo el alimento espiritual, haciendo lo que el Rey dice que se haga en su reino. Padre del cielo y de la tierra, gracias te damos por esta oportunidad, este privilegio. Un día, Dios del cielo, que tú concedes, Padre amado, para que todos los que estamos sobre la faz de la tierra estemos, Dios del cielo, con el deseo, con el anhelo de acercarnos más, aleluya, a ti. Gracias, Padre amado, porque a través de tu palabra tú nos recuerdas, nos amonesta, nos da dirección que nos hace falta. Necesitamos recibirlas. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Saludamos a los hermanos desde aquí el 835 de Arano Street, la congregación Edén, el pastor, el hermano Hilario Rodríguez y la congregación. Te saludamos donde quiera que te encuentres y esperamos en el Señor que tal vez haciendo algún tipo de sacrificio puedas congregarte delante del Señor en algún lugar. Están abriendo las puertas de todos los lugares y están mandando a cerrar las puertas de la casa de Dios. El mundo ha cambiado. Ese cambio vino para quedarse en muchas áreas, cambios en la forma de vivir, pero el Dios del cielo ha establecido algo que va a quedar para siempre, guste o no guste. Y en esta tarde vamos a leer, recordando, amados hermanos, que unos de una manera y otros de otra cuando hablamos la palabra del Señor, pero cuando se lee la palabra de Dios, no es el comentario de cualquiera de nosotros o el análisis de cualquiera de nosotros. Hay que estar pendiente a lo que dice la palabra de Dios. Podemos ver las cosas de diferentes puntos de vista, pero sería bueno que aprendamos, que recordemos cómo es que Dios las dice. El tiempo ha ido cambiando, la presentación de la palabra de Dios ha ido cambiando, pero la palabra es la misma. Estemos bien pendientes. Dice el capítulo 53 de Isaías. Vamos a coger esta escritura para ver si podemos hablar unos momentos acerca del sacrificio que redime. Dice la escritura en el capítulo 53 de Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sube cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos desviamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Te quieres convertir a Cristo? ¿Quieres arreglar tu relación con Él? ¿Se te olvidó lo que dice aquí? Gracias, Padre. Gracias. Él sufrió por nosotros. Padeció por nosotros. Gracias, Padre. Para redimirnos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. No abrió su boca cuando le injuriaron, cuando lo calumniaron. Y tú cogiste el camino cuando alguien dijo algo que a ti no te gustó. Y no has vuelto ni a hablar con Dios ni a la casa de Él. Pero en estos días, que aunque no como mucho tiempo atrás, el cambio paulativamente ha ido trayendo en la vida de algunos de nosotros un tipo de cambio que en algunas vidas ha traído indiferencia, apatía, tibiez. Y nos hemos olvidado de lo que más de 2000 años atrás sucedió, y aunque se nos recuerda con frecuencia, seguimos indiferentes, y por eso es que hay algunos que todavía siguen huyendo como prófugos de la justicia divina. Pero a Dios no se le olvida. Pero yo sé
que si la vida te empujó con violencia y te sentiste despreciado, él se sintió despreciado, lo vivió. Si nadie te entendió, él vino a los suyos, a los de él, y los de él, los suyos, no lo entendieron. Que no te hayamos entendido a ti, pero el diálogo y el reconocer la condición de nosotros nos ayuda. Eso fue lo que motivó fiesta en la casa del pródigo que estaba en la casa. Oh, espérate, el pródigo es el que estaba afuera. Eso es lo que tú has oído toda la vida. Pero más pródigo, busca lo que quiere decir pródigo, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, que más pródigo era el que estaba en la casa de aquel muchacho que se habían ido, y siempre le hemos llamado pródigo al que se fue. Pero el que se fue, como había tenido una experiencia paternal, como había experimentado lo bueno de la casa, y las amistades se lo llevaron, ¿y a ti quién te llevó? ¿Quién te tiene a ti distraído y entretenido por allá? Que muchas veces ya no encontramos dónde congregarnos porque vemos todos los sitios mal y el único que estamos bien somos nosotros. Eso es el pensamiento de nosotros, pero no nos olvidemos que Dios dice que nuestra mente es engañosa. Gracias, Padre. Porque somos nosotros que tenemos que permitir que Dios nos arregle. Aquel muchacho regresó y el padre estaba igualito, con el mismo amor, con el mismo sentir. Aleluya. Y lo que el hijo había abandonado todavía estaba allí. Vamos a hacer fiesta que llegó. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno eres, Señor. Los suyos no los recibieron. Pero en esta tarde vamos a hablar, si tú te has atrevido a decir que te han hecho sufrir en alguna congregación, yo te invito Gracias, Padre. te invito a que tú releas esta lectura bíblica y siga los pasos a donde lleva esta profecía y tú verás lo que va a suceder en tu vida. Tú verás lo que va a suceder en tu vida. Realmente es que no sabemos lo que es sufrir. Es que nosotros no entendemos lo que es verdaderamente el afecto de un padre. Que muchas veces la acción del padre aparentan tomar una acción contraria a lo que es el afecto de un padre que ama a la familia. Y Dios ama a sus hijos. Gracias, Señor. Dios es un padre responsable. Y cuando vino esa deuda, Él mismo la pagó. Nadie más la podía pagar. Así es que vamos a entonces en esta tarde, tomamos esa escritura como la introducción para coger unos momentos, ya que el tiempo tengo un problema con el control del tiempo. Pero gracias a Dios que el reloj mío no es como el de Dios. Y Dios no cuenta el tiempo como lo contamos nosotros. Pero qué bueno es el Dios del cielo. ¿Alguna vez usted ha encontrado un día que se le hace más largo que otro? Te digo cuándo. Cuando algo no anda bien, encontramos el día largo o la noche larga. Pero cuando estamos en algo deleitoso, en algo maravilloso, en algo que gusta, en algo que hace sentir bien, y hay que tener cuidado con eso de que hace sentir bien, porque en estos días tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con esa,
con ese caminar de buscar lo que nos haga sentir bien. Cuando usamos la palabra sentir, si pudiésemos entender, porque de eso vamos a hablar, porque al hablar de afecto, cuando se habla de afecto, debiéramos de entender que es reacción de alguno de los sentidos del ser humano. Hay veces que hay cosas que de verlas, nada más de verlas, del ojo verlas, prejuiciamos y ya decimos o no me cae o no me gusta, y hay una pared de negativa que es engañosa en muchas ocasiones. Y hay que tener cuidado con eso, porque donde leímos como que hay algo que tiene relación con eso, le veremos pero sin atractivo. Ahí no me cogen a mí. Esos somos nosotros los humanos. Pero vamos a ver cuál es el único sacrificio que redime. Algunos de nosotros practicamos un tipo de sacrificio en alguna ocasión para tratar de agradar a Dios, a un Dios que no conocíamos. Vemos que a través de las Escrituras eso se practicó, y algunos hombres que Dios envió a anunciar la verdad del cielo, a ser pregoneros de lo de Dios, ayudaron a alguna gente. Y hay muchos ejemplos en la Escritura. Y cuando mencioné al Dios que no conocíamos, el apóstol Pablo, hay algo muy conocido y muy mencionado, y fue cuando el apóstol Pablo se encontró, ¿verdad?, con la iglesia allá de los griegos, y le dijo a ese Dios no conocido. Pero les habló de una manera que ellos se interesaron. El griego tiene la costumbre todavía de que lo nuevo. Y en estos días hay mucha gente que cuando aparece algo nuevo se van detrás de lo nuevo también. Y a veces hay lamentación. Pero a pesar de los cambios que han habido en todos estos días, amados hermanos, vamos a coger unos minutos para hablar de ese sufrimiento, de ese sufrir que es para uno y gozo para otro. El sufrir de alguien puede ser gozo para otro. El apóstol Pablo enseñó a las iglesias también en cuanto a eso. Así que sacrificio es un acto de abnegación o renuncia voluntaria, esto es demasiado importante, por un ideal o un afecto. Es el acto de abnegación o renuncia voluntaria por algún ideal. Ahora, si hablamos de algo ideal, estamos supuestos a hablar de algo que es un buen ejemplo. Es lo ideal hacer esto, es lo mejor, es lo conveniente. Pero en muchas ocasiones, tratando de hacer lo ideal, la Escritura describe la iglesia verdadera y la iglesia ideal. En la iglesia ideal no hay sufrimiento. En la iglesia ideal no hay problema. Por eso es que muchos hermanos están caminando como están caminando, porque no han podido llegar a la iglesia que describe la Escritura. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque el primero que se negó fue el que se sacrificó para que nosotros pudiésemos caminar tranquilo por un camino que nos lleva a la eternidad. Pero en ese camino, en el caminar del hombre, había un obstáculo,
Había un impedimento que fue el pecado que se interpuso entre Dios y el hombre. Y Dios dijo, allá abajo no hay nadie que lo pueda quitar, voy a tener que ir yo mismo a quitarlo. Eso es. Y ahí es donde se cumple, a lo suyo vino y los suyos no lo entendieron, no lo aceptaron. Tengamos cuidado que nosotros no estemos buscando la iglesia ideal, la que pensamos que es la perfecta que estamos buscando y no la hemos encontrado. La iglesia del Señor es una iglesia perfecta. Yo quiero corregir esto. Me corrijo. La iglesia del Señor es una iglesia perfecta. Pero nosotros a veces estamos buscando congregaciones. Y mientras tanto estamos congregados. Pero la iglesia es una iglesia perfecta. Porque el que la perfecciona trabaja en su iglesia. Cuando nos congregamos en las congregaciones, estamos supuestos, el que ha aceptado a Cristo, a ser miembro de la iglesia de Cristo. Y estamos supuestos a ir creciendo en perfección. Pero la Escritura dice que cuando lo perfecto venga, entonces se completa esa perfección. Así que no hay congregación perfecta. La iglesia del Señor es perfecta. La del Señor es perfecta. Ahora Él tiene un tiempo determinado donde Él va a completar esa perfección, porque sin esa perfección el Padre no quiere nada. El Padre quiere las cosas perfectas como Él las hizo. Si me los va a traer para acá, me los trae como yo los hice, perfecto. Y no hay nadie en la tierra. Mira, lo que Dios no arregla, no lo arregla a nadie. Si no te ha arreglado diferentes congregaciones, diferentes pastores, con amor y con respeto te lo digo. Léete el Salmo 139. Examíname, oh Dios. Porque Dios sí que nos conoce. Y no hay nada oculto que no salga a la luz. Temprano que tarde se va a saber quiénes somos. Y sería bueno, porque el que va a la corte, en la corte se tiene que descubrir quién tú eres. Y hay testigos que testifican a favor y otros en contra. Pero hay abogados. Mira, dale gracias a Dios que el mejor abogado tenemos nosotros. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios. Y ese sí que sabe hablar. Y ese sí que cuando habla, la tierra calla. Así es que tiene que haber una abnegación para que pueda haber un sacrificio. Tiene que haber una renuncia voluntaria. Renunciar a nosotros mismos. Ahora, a algo, a un ideal, a un afecto. Ahora, el afecto es una inclinación. Es una inclinación que es aficionado, que empuja a una cosa. Que empuja a una cosa o a una persona. Si no hay afecto, no va a haber, oye, pero este es bien aficionado a este deporte, bien dado. Lo que pasa es que nosotros no explicamos, oye, si se está metido en la religión, ya no va ni aquí ni allá. Tú no lo has visto, no, si está bien metido con los aleluyas, se pasa en la iglesia. Eso era antes. ¿Por qué? Porque ese afecto lo lleva a una inclinación de una cosa o una persona. Y cuando conocemos a Cristo, es a la persona que caminamos, alabados el Dios del cielo. Y soltamos todo de mano para caminar con ese nuevo amigo que nos encontró. Porque Él fue el que nos encontró a nosotros. Y nos encontró para redimirnos. Así es que por lo que hemos describido y ese deseo y esa pasión,
la Biblia es clara y la Biblia condena las pasiones, hermano, desordenadas, que a Dios no le agradan. En toda la esfera de la vida, en lo que te puedas imaginar. La Biblia condena, la palabra condena esa pasión desordenada. Pero el mismo apasionado es Dios. Por eso fue que Cristo, apasionado, nada le impidió, un deseo inmenso por cumplir lo que el Padre quería que sucediera para favorecer a cada uno de nosotros. Ese es el Dios del cielo. El Dios del cielo es bueno. El Dios del cielo es bueno. Y todo eso para redimir, porque oímos la palabra redimir, los redimidos del Señor. Pero redimir es librar a una persona ¿de qué? De una obligación o de una dificultad. Y la dificultad de nosotros ha sido grande. Porque la dificultad del pecado nadie la pudo arreglar ni con las tórtolas, ni con las cabritos, ni con ningún animal. A Dios no le engaña a nadie. A Dios no le engaña a nadie. Ese que es librar a una persona de alguna obligación. Y oiga bien, una obligación es algo que tiene que llevarse a cabo. Guste o no guste. Entonces se estableció que la paga del pecado es muerte. Pues por ahora estaban matando un animalito y derramando sangre y comiendo de él también. Qué preciosa es la Escritura. Este es mi cuerpo que por nosotros es partido. Coman de él. Amado hermano, has entendido. Si tú entendiese eso hasta hoy, tú estuvieras de cabeza congregándote y buscando y alabando y glorificando a Dios. No estuviéramos con tantas excusas inválidas delante de Dios. Nosotros nos engañamos nosotros mismos porque a veces tenemos unas excusas que nosotros nos las acomodamos y caminamos mal, haciendo uso de la excusa que nosotros ponemos, y algunas son terrenalmente justificadas, terrenalmente. Porque eso empezó en el huerto del Edén. Si yo estaba solo, estaba lo más bien, tú y yo estábamos lo más bien, pero cuando me traíste a esta, ahí fue que se complicó la relación mía contigo. No tienes excusa porque Dios le dio direcciones correctas. Y la Escritura tiene dirección correcta para cada uno de nosotros. No seamos tan vagos. Sin que te moleste. Santo. Gloria a Dios. No lo voy a decir. Ya lo pensé, te lo voy a tener que decir. Si yo no tengo tiempo para hablar con Dios y leer la Santa Escritura, no tengo tiempo. Esa es mi excusa que digo yo. Pero si invierto tiempo, ¿tú sabes en qué? En lo que en estos días se está convirtiendo en una adicción. Y ya hay oficinas para adictos. No estoy hablando de la heroína, de la cocaína. Estoy hablando de adictos al sistema cibernético, que está trayendo problemas de relaciones entre familias. Y ya los psicólogos están diciendo, eso va a haber que llamarle una enfermedad. Y hay que abrir centros de rehabilitación para enseñarte cómo controlar el tiempo en ese sistema. ¿Y cómo es que no vamos a sacar un tiempo diario para alimentar nuestra alma? Porque la palabra del Señor es pan y alimento para nuestra alma. Y el apóstol Pedro por el Espíritu dice, hay que desearla como un nene cuando tiene hambre, que grita, y hasta que no viene alguien, él no deja de gritar. Es más, y si viene sin la botella, sigue gritando. Es bien fácil pronunciar el salmo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Es fácil decirlo.
pero a veces hay que hacer sacrificio. Ya no tenemos que sacrificar animales, pero el capítulo 12, el 13 y el 14 de la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma, pero a la iglesia del Señor, y si tú eres iglesia del Señor tenemos que aprender algo de ahí. Ahí habla de un sacrificio vivo. El capítulo 6 de Romano habla, si tú antes te esforzabas, si antes tú te esforzabas y entregabas los miembros de tu cuerpo a aquel que tú eras esclavo de él y el final iba a ser la muerte. Dice, ¿cuánto más ahora que sois servidores de la justicia de Dios? Presentar vuestros miembros del cuerpo para servir a la justicia. El capítulo 6. Así que a veces nosotros no conocemos bien a Dios porque no dedicamos tiempo a conocerlo. Y eso puede ser la necesidad de hacer un poco de sacrificio para entender cómo es que Él nos ha librado a nosotros de esa deuda. Y lo más maravilloso que yo he encontrado en la Escritura es que la Escritura enseña que por los impíos, un impío, porque esa palabra como que es media molestosa a veces para alguna gente, pero la vamos a explicar lo más claro posible. Un impío es uno que practica la impiedad. Y al principio de convertido yo pensaba que el impío era el que se apartaba del Señor y le llamaban impío, eso era así. Pero dentro de la congregación, aunque nos congreguemos todos los días que sean, podemos estar practicando la impiedad y ser impíos. Eso es así como es. Podemos estar practicando la impiedad y ser impío, porque lo contrario a eso es ser pío. Entonces tenemos que buscar lo que quiere decir la palabra pío y lo que quiere decir impío, que es lo contrario. Impío es lo contrario de pío. Y pío, y el que es pío practica la piedad. El apóstol Pedro habló bien claro de eso. Hay que practicar la piedad. Y otra palabra para piedad, un sinónimo para piedad, es afecto de amor. Ese amor debe ser fraternal. Porque en el mandamiento de Dios, el más importante es que, ¿cuál es el más grande? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es igual, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos, eso es una expresión de piedad. Dios nos ayude. Así es que cuando hay ese afecto, hay esa inclinación, puede ser a una cosa inanimada o a una persona. Por eso es que la palabra idolatría está bien clara y los idólatras no entran. Porque un ídolo es cualquier cosa que se ponga delante de una persona y que lo ponga primero que Dios. Hay cantantes que le llaman, en Puerto Rico hay un cantante que le llamaban el ídolo fulano de tal. Y yo estaba en la escuela superior, cuando fue un hombre a Puerto Rico, yo no lo conocía, ni sabía quién era. Pero ya yo estaba en la escuela superior. Y viene y me dice, oye, me hizo una pregunta. Fue un artista de Puerto Rico y me hizo una pregunta. ¿Por qué le llamaban el ídolo de Puerto Rico? Lo pensé, estás curioso porque te diga lo que él preguntó. Él preguntó, oye, en Puerto Rico no hay hombres. Eso fue lo que él preguntó. Lo pensé porque a veces se malinterpreta y esto se graba y sigue por ahí para abajo. Eso fue en los 70, para que tengas una idea de quién era. Llenaba los teatros. Y él me hizo esa pregunta porque el Teatro de Ponce La Perla está a media cuadra de la escuela superior. Ahí. Y los muchachos de la escuela superior
el Teatro La Perla de Ponce tenía una entrada, una escalinata, una escalera a todo lo largo. Y nos íbamos ahí a dialogar. Nos encantaba ese teatro. Nada más se me olvida. Porque ahí me entregaron una medalla que hizo historia. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Que hay que tener cuidado con el afecto, que no se vaya a confundir. Porque no es que eso inclina a una cosa o una persona que se desea el bien para ellos. Alguien puede tener un afecto por algún artefacto. Yo vi a alguien quitarle la vida a otro, porque después que este hombre había limpiado su carro y lo tenía bien brillado, al que él mató andaba embriagado. Yo estaba allí, lo vi, el hombre tropezó y se vomitó encima del carro. Se vomitó encima del carro que aquel hombre había brillado, un cajito blanco, precioso. Y el hombre estaba sentado en un balcón y bajó de allá. Y demente, con un revólver y lo mató. Se cumple esas cosas porque el hombre más sabio, no como Cristo, pero entre los hombres de la tierra, dijo que el hombre que se enfurece así, el que se enoja de esa manera, comete locuras. Así que tener cuidado. Pero si lo aplicamos a lo de Dios, el afecto de Dios es inclinado a la humanidad, deseando el bien para nosotros. Y no le importó morir como murió y lo que le sucedió por ese afecto, por esa inclinación hacia el ser humano, sea quien sea. Así que, entonces, hermano, velen esto porque psicológicamente, porque hablé ahorita de que, es que si no siento, que si siento, y hay que tener cuidado con los sentidos. Porque psicológicamente mueve el sentido de los impulsos y las reacciones y se manifiesta como una descarga mental o psíquica acompañada de un placer o de un dolor. ¿Están oyendo? Aleluya. Eso lo sintió Cristo. Ese placer lo sintió Cristo. Por eso es que en Hebreos 12:2 la palabra dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Vemos. Así que claro que es un movimiento. Y por eso es que nosotros a veces decimos palabras que no las podemos virar para atrás por un impulso de algo. De lo que sea. De lo que sea. Pero el Señor, el sentir del Señor fue por ese amor. Espérate, que esto es de nosotros. Aleluya. Así que en Hebreos capítulo 12, verso 2, se manifiesta lo que acabamos de leer. Es un movimiento que se manifiesta en la mente. No es un invento que la Escritura dice. A la iglesia de Corintios, Pablo dijo: ustedes tienen que tener la mente de Dios. ¿Qué pasa que no está funcionando como debe funcionar? Por eso es que debemos crecer a la capacidad de la mente del Señor para poder actuar como Él. Y esa es la parte que nos tiene atrasados. El Señor no ha venido y es por eso. No ha venido, amado hermano, y es por eso. Ya este mundo, ya estamos, la famosa semana de Daniel, ya estamos extra. Así es que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué es oprobio? El oprobio, todas aquellas negatividades, todas aquellas cosas contrarias que hablaron contra él. Tú lo que eres de los de Belcebú, tú lo que eres es un engañador.
No le hizo caso a ninguna de esas cosas. Y a nosotros a veces que cualquier cosita nos desenfoca. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sigue intercediendo por nosotros. Así es que, base a esto, recuérdate, es el sentido. Y cuando Dios tiene dominio de mi mente, y mi mente entonces anda, como dice la Escritura, conforme al Espíritu de Dios, entonces las cosas van a andar bien. Alabanzas. Pero, si vamos a considerar, porque el versículo 3, lo que nosotros hacemos mal, hermano, lo que nosotros hacemos mal es que nosotros nos enfocamos entre unos y otros. Entonces, se supone que nosotros no digamos, y eso se oye mucho, no me mires a mí porque te pierdes. ¿Tú estás perdido? Pues arrepiente y conviértete a Cristo. Se supone que nosotros pronunciemos las palabras que pronunció Pablo. Aquel que era perseguidor de la iglesia. Aquel que era lo más malo que había. Sed imitadores de mí, pero él dice, como yo lo soy de Cristo. Se supone que nosotros hablemos así. Si no estamos hablando así, la paciencia de Dios es tan grande que está esperando que vengamos donde Él y todo está cambiando. Vamos a ver si tenemos que cambiar la oración. ¿Qué hacemos? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considera el testimonio de Jesús, que aunque le dijeron lo que dijeron, se mantuvo donde tenía que mantenerse y llegó a la cruz del Calvario. Mira, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay cosas que ponen uno a desmayar. Pero si tú estás desanimado en tu casa, te aconsejamos en esta tarde que te acerques al Señor. Cristo sufre y muere para redimir. Isaías 53:12. Cristo es un pastor que da su vida por las ovejas. Juan 10:11. Cristo en su muerte, porque recuérdate, él se nos recordó hace unos días aquí atrás, el que no dé fruto, pero la muerte de Cristo es lo que produce fruto en su iglesia. Eso está bien claro en capítulo 12 de Juan, verso 24. La muerte de Cristo es la que trae fruto. Eso es si entendemos, si aceptamos que nosotros hemos muerto al pecado y hemos resucitado juntamente con Cristo. Murió para favorecer a los impíos, al que no practica la piedad. Gracias, Padre. Así que si alguien te llama impío, yo te quiero decir en esta tarde a ti, que si tú entiendes que estás practicando la impiedad, Cristo murió para hacerte un favor a ti. Eso está en Romanos capítulo 5, verso 6. El Señor no desecha al impío, desecha la impiedad que practica. Hay un favor para el impío. Romanos 5, 6. Y estamos llamados todos los que vivimos estamos llamados a vivir para Cristo, Bendito Jesús. que murió y resucitó por todos los humanos. No importa la raza, el color, la estatura. Murió por todos los humanos sin distinción de persona. Está bien claro en Colosenses capítulo 1, verso 22 y en Hebreos capítulo 2, verso 9. Y eso Él lo hizo para que nosotros pudiésemos llegar Gracias, Padre. ante el Dios del cielo. Primera de Pedro 3:18. Dios te bendiga, Dios te guarde, recibe la bendición de Dios. Caminemos bajo el cuidado del Señor. Amado hermano, en estos días hay muchas celebraciones, hay muchas contiendas, hay muchas situaciones a nuestro alrededor,
pero hay misericordia y amor de Dios para todo el que lo reciba. Alabado.